Ultramaris, con la participación de Lohengrin Paredes y esperamos también Ramiro Godina y Eduardo Martínez. Vamos a ir comenzando por Lohengrin y creo que podríamos ir abordando también preguntas si las hubiera para su ponencia. Y más adelante esperemos podamos contar con la presencia de los otros dos ponentes. Bueno, pues Lohengrin Paredes es licenciado en Educación y se ha dedicado a ejecutar música de mariachi desde los 15 años y actualmente es charro estable en un reconocido restaurante mexicano de la ciudad de Santiago, Cueca Chilena. Es profesor de música por la Universidad Alberto Hurtado, donde tuvo formación en contrabajo clásico y donde actualmente cursa el magíster en musicología latinoamericana, del cual se encuentra egresado y en proceso de tesis. Ha abordado académicamente el fenómeno del mariachi en Chile, lo que llevó a dar ponencias en la Sociedad Chilena de Musicología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Colegio de Jalisco y está pronto a presentar en la Universidad Mayor en la ciudad de Santiago de Chile. Es contrabajista, guitarronero y cantante, lo que lo ha llevado a cabo a lo largo de 12 años, siendo además cultor del canto a la rueda, expresión tradicional chilena del canto y cosmovisión de la cueca chilena. Bienvenido, Lohengrin. Muchas gracias. Bueno, quiero aclarar que esa semblanza es de cuando envié la postulación a principios de año. Así que ya terminé la tesis, está publicada la tesis, así que eso. Ya. Bueno, vamos a partir entonces. Siempre que expongo sobre este tema parto de la misma manera. Hablar de mariachi en Chile parece causar más confusiones que certezas. Hay una confusión generalizada sobre lo que se entiende por música ranchera y difícilmente se diferencia un género del otro. Esto es debido a que en lo visual que nos ofrece su vestimenta es más o menos reconocible y claro. El sonido de la música mexicana resulta parecido y familiar para todos. Esto al punto de que hoy en día hay tríos con guitarra, guitarrón y acordeón, o guitarra, vihuela, acordeón, que se hacen llamar mariachi. Esta apropiación cultural de la estética visual y sonora es lo que construye la expresión del mariachi en Chile. Bueno, y con la consecutividad que se le dará en esta exposición. Vale aclarar que en esta exposición no abordaré el material teórico tan profundamente en el que sostuve esta investigación, ya que creo que lo principal es hablarles sobre este material que traigo, ¿cierto? Este fenómeno. No ahondaré tampoco en la tensión de tradicional moderno que aún rige las investigaciones del mariachi, tampoco sobre sus orígenes, ya que esa discusión está bien desarrollada y se habló profundamente también ahora en el último coloquio que vivimos allá en Guadalajara. Pero aún así debo mencionar que aquí se adscribe al mariachi que se denomina moderno, ¿ya? Esta dualidad por la instrumentación principalmente. Esta dualidad tradicional moderno no alcanza para entender de todos modos todos los fenómenos que han sido denominados por mariachi, ¿ya? Porque el mariachi no es algo heterogéneo, ¿ok? Cambio por favor. Ya, existen pocos estudios profundos respecto del fenómeno musical ranchero en Chile. El más serio y completo es la tesis de magíster de Catrileo del 2017, que se llama "Y como dice, un estudio sobre la música ranchera en Chile y sus conformaciones identitarias entre el Biobío y la Araucanía", donde se expone, revisa y analiza el caso de la ranchera en esa zona y existen menciones a los primeros grupos de música mexicana, los huastecos del sur y los querétaros, así como menciona la importancia de Guadalupe del Carmen como instauradora del estilo en los años 50, que fue de hecho la primera ganadora de un disco de oro en Chile, fue una cantante ranchera, mujer por cierto. También se menciona a don Fernando Trujillo con un disco del 68 que además presenta uno de los problemas como centrales de la investigación, y es que el hecho de que se visten como charros o como mariachis, pero en el disco no suenan como eso, o sea, discos que no tienen nada que ver con la instrumentación de mariachi, ¿ya? Cambia el diapositiva, por favor. Ya, en un estudio anterior del autor de quien les habla, se describe que la música mexicana entra en Chile en algún punto de la primera mitad del siglo XX. Sergio Zúñiga, que es director del mariachi Canicanto, el mariachi más grande que hay en Chile, el mejor, digamos, en entrevista con Luis Omar Montoya, otro académico que ya deben conocer, comenta que este fenómeno data en Chile desde principios del siglo XX y que por diversas razones se ha convertido en uno de los géneros predilectos de los chilenos. Vale decir que mencionar esta fecha igual se pone en tensión en el trabajo completo, porque hay que aclarar si se refiere a música ranchera o a mariachi, ¿ya? Porque eso, al ir entrevistando a más cultores y realizando bibliografía, nos hemos dado cuenta que las fechas no están tan claras para los entrevistados, ¿ya? Primer problema. En ese estudio se cita a Mariana Montenegro, que tiene un grupo de pop, digamos,
y para explicar la entrada y la masificación de la música mexicana en Chile, ¿ya? Esto se dio por tres razones fundamentales. La primera es el gran analfabetismo de las primeras décadas del siglo XX hacía que las personas se acercaran más a ver cine mexicano, pues era en español. Para el cine estadounidense era necesario leer subtítulos. Segundo, la identificación del campesino y del migrado campo-ciudad, ¿ya? Se hace patente en las temáticas que vinculan, digamos, el campo y la ciudad, paisajes, costumbres parecidas a las chilenas, charros de a caballo, jinetes, conjuntos con guitarras, peleas de gallo. Incluso algunos paisajes semidesérticos son muy similares a algunos sectores del norte de la región metropolitana. Bueno, mujeres, alcohol, etc. ¿Cierto? Sazonadores del afianzamiento en Chile de esta lejana cultura. Y tercero, y yo creo que es el más relevante, es que el corrido tiene una forma muy simple de bailarse, ¿cierto? Este ritmo binario. Y tal que, entre comillas, ¿cierto? El baile de pareja enlazada con movimiento lateral contribuía a prolongar el baile y ponerlo al alcance de todos, permitiendo también el contacto físico, algo que la cueca, que es nuestra música tradicional chilena, no podía hacer. Además, bailar cueca no es fácil, es difícil, ¿cierto? Entonces, como se puede constatar en esta reflexión, el punto más relevante de la masificación de este estilo musical en Chile es el signo mexicano. Y bueno, ya que es el hito que determina la imagenología, la iconografía, la estética, ¿cierto? Usada por las agrupaciones nacionales para identificarse y proyectarse como mariachis. Este estudio se enmarca metodológicamente en un trabajo etnomusicológico, es documental, con realización de entrevistas, recolección de testimonios y tomando también la mirada participante, según Nettle, ¿cierto? Es un observador miembro del grupo cultural. ¿Ya? Esto se refuerza en una publicación de Josiles, donde revisa diversos teóricos y tiene una cita a Malinowski, muy pertinente en este caso. Dice: hay toda una serie de fenómenos de gran importancia que no pueden recogerse mediante interrogatorios ni con el análisis de documentos, sino que tienen que ser observados en su plena realidad. Llamémosles los imponderables de la vida real. Aquí se engloban cosas como la rutina del trabajo diario de los individuos, los detalles del cuidado corporal, la existencia de amistades, enemistades, etc. Efectivamente, a pesar de la falta de documentos a los que podamos recurrir para el estudio del mariachi en Chile, es relevante aquí y en similitud a otras investigaciones del tema, fuera de Chile por suerte, es la calidad de participante del autor, quien se ha desempeñado como músico mariachi desde la adolescencia, ¿cierto? Cambiemos de diapositiva, por favor. Vamos. Parto con esto. El mariachi es un género de música popular con un origen tradicional que aún está en discusión por parte de los investigadores. Se popularizó a través del cine y la producción radial. Este ha trascendido las fronteras, haciéndose conocido, escuchado e interpretado en todo el mundo. Chile no es la excepción a ello, muy por el contrario. La música ranchera corresponde a uno de los estilos más escuchados de este territorio. De hecho, según la encuesta de gustos culturales del 2012, la música ranchera es el tercer estilo más escuchado en Chile, seguido solamente por el rock y en primer lugar por la música romántica, que en la música romántica también entra la música que se entiende como ranchera en Chile. Cambiamos de diapositiva y nos vamos. Pioneros del mariachi en Chile. Durante la década de 1940 existieron dos grupos de guitarras que emulaban a estos charros mexicanos. Esto lo dice González y Rolle en un libro que se llama Historia Social de la Música Popular en Chile. Estos se convertirían en los antecedentes principales del género. Algunos de estos músicos se convertirían también en integrantes de los primeros conjuntos y que más adelante grabarían las primeras expresiones que se pueden considerar de mariachi. Hablamos de los querétaros y los huastecos del sur. Bueno, Roberto Aguilar, que es un charro chileno que murió radicado en Cataluña, ¿cierto? Que yo creo que ha sido el más importante respecto al trabajo internacional. Le da entrevista a Montoya, que ya lo mencionamos recién, a Luis Omar Montoya, y menciona que durante la década del 40 surgieron estos primeros intérpretes chilenos de músicas mexicanas. A esto le agrega: en 1955 comenzaron a grabar los Huastecos del Sur, trío ranchero integrado por Fernando Trujillo, Roberto Aguilar y Hernán Paredes. Un año antes, en 1954, por injerencia de Alfredo Lieu, director artístico de la Radio Minería, se fundó el mariachi de Hernán Paredes. Este debutó en el programa Las Estrellas se Reúnen, transmitido por Radio Minería. Ojo, los Huastecos del Sur tuvieron varias formaciones, ¿ya? Esta que habla, que dice que era Fernando Trujillo, Roberto Aguilar y Hernán Paredes, está en tensión también porque no hay un acuerdo claro sobre cuál era la formación original de este grupo. Algunas personas fuera del ambiente del mariachi me dijeron que
Hernán Paredes se hacía acompañar por el grupo, de hecho me contaron algunas anécdotas sobre el Casino de Viña, etc. Por ahora no voy a ahondar en eso y voy a continuar. Otros investigadores, cambia el tiempo por favor, otros investigadores como el ya mencionado Pablo Catrileo o Juan Pablo González, ¿cierto?, han escrito sobre estos pioneros refiriéndose a ellos de la siguiente forma. Para Catrileo, también en el 2007, fueron el conjunto dentro del formato que más tiempo permaneció vigente. Y en este mismo párrafo cita a González diciendo que llegando a ser considerados desde el 53 hasta comienzos de los 60 los mejores exponentes chilenos del cancionero azteca. Según Catrileo, tras la tendencia iniciada a fines de los años 20 por la agrupación Los Cuatro Guasos, consistente en la confirmación de cuartetos musicales de jóvenes universitarios de clases acomodadas y que interpretaban repertorio de la música típica chilena, surgirían casi en paralelo jóvenes cultores de la canción mexicana en Chile. Y añade que estos conjuntos eran formados por tríos y cuartetos masculinos con guitarras vestidos de charros en una clara mexicanización de los tradicionales conjuntos de guasos chilenos. Cambiamos la diapositiva. Ya. Mariachi Australis. En una producción del llamado Hernán Paredes y su Mariachi Alma de México, don Jorge Chochi Nostroza era un comentarista de radio que hizo algunas producciones independientes. Aquí ando trayendo uno por si alguno quiere tocarla, verla, manipularla, ¿ya? Para que vean que es una producción independiente, o sea, esto no era un sello discográfico, ¿cierto? Tiene una leyenda, ¿ya? Este cassette recopila las canciones que grabó Hernán Paredes desde el 66 hasta el 76 y dice lo siguiente, creo que no se alcanza a leer ahí. Hernán Paredes y su Mariachi Alma de México fue creado en el año 1954, por lo que ya va a cumplir 40 años deleitando con sus mañanitas y canciones a tantas personas que lo llaman para celebrar sus fiestas y reuniones sabiendo que se encuentran un auténtico sonido de mariachi. Su director ha sabido imprimir ese sonido tan especial que agrada y transporta a México hasta el más exigente y conocedor de la música del país aztecas. Los comienzos de Hernán Paredes se remontan más allá del 54, ya que en ese tiempo formaba parte del trío Los Huastecos del Sur, que posteriormente se disolvieron para que Hernán comenzara su carrera solista, que lo ha llevado junto a su mariachi a recorrer no solo Chile entero, incluso acompañando a intérpretes de la talla de Tito Guízar, Demetrio González, Ángel Infante, etc. Voy a mencionar, creo que lo digo más adelante, que este mariachi estuvo de gira en Perú y en Argentina con el Circo Modelo de México de Juventino Gasca, ¿ya? En los años 80. Cambiemos de tiempo. Hernán Paredes nació el 8 de junio de 1925, fue compositor e intérprete de música ranchera y mariachi en Chile. Según los testimonios de su viuda, Margarita Molina, tuvo formación docta en el Conservatorio Musical en violín y de cantante en el Teatro Municipal de Santiago. Por esta razón es que Alfredo Lió le solicita la creación de un mariachi, dado su conocimiento musical que no era usual en los cantantes rancheros de la época. Compuso varias canciones e hizo más de un centenar de transcripciones de arreglos musicales, de los cuales esta investigación dispuso de 109 carpetas. 109 de estas carpetas tengo analizadas para esta investigación. Carpetas que tienen el padrón, ¿cierto?, con todos los instrumentos y también las partes, que también las traje para que puedan verlas y manipularlas, ¿cierto? Abordó repertorio de los cuatro de Chile y artistas chilenos como Chito Faró y las hermanas Pérez Freire. Durante los años 90 aún tenía bastante actividad, incluso hizo 2 giras por Argentina, como les dije, y Perú. Apareció en algunos programas de televisión, acompañó a Pandora en el Festival de Viña, y bueno, los reportajes, y apareció en varios reportajes de revistas. Este grupo entró en decadencia al no adaptarse a las nuevas formas laborales y de comunicación, las que en la década del 1990 empezarían a estar caracterizadas por la drástica baja de precios que se experimentó por la aparición de nuevos grupos e intérpretes y la reducción del número de integrantes de los conjuntos, en los que se convirtieron lo que hoy en día llamamos serenata en Chile, ¿ya? Que es un formato de 3, 2 o 4 músicos, ¿ya? Entonces, cambió mucho el asunto, ¿cierto? Cambiemos de por favor. Ya, vamos con las primeras grabaciones de mariachi en Chile. La música popular siempre ha estado determinada por la industria de los medios de comunicación, tanto en México como en cualquier parte del mundo. En este caso, se habla sobre un bolero ranchero, estilo que llega desde el Caribe y se mezcla con la ranchera. Este fue utilizado como producto por los medios de comunicación y exportado al mundo. En este apartado vamos a evaluar la importancia de las primeras grabaciones de Chile, de mariachi en Chile, bajo el relato testimonial de don Luis Durán,
el último músico que queda vivo de estas mismas grabaciones, ¿ya? Donde aparece Me Soñé Muerto y Barrilito de Cerveza en un single. No tengo el single porque ese no lo pude encontrar, pero aquí traigo otro single que pueden observar. Los registros del Mariachi Paredes parecen ser las primeras expresiones grabadas de este estilo, del estilo mariachi en Chile, y esto lo confirman todos los entrevistados que dicen lo mismo. Y en los testimonios de don Luis Durán, trompetista de estas grabaciones, relata que durante esa época gozaron de gran visibilidad en los programas radiales en vivo, por lo que cuando ya se había publicado la grabación del single, Cuenta entre risas, por ejemplo, el don Luis Durán, que es el último que queda vivo, dice que una vez un locutor del diario dijo así como: oye, está más triste que Hernán Paredes cantando Me Soñé Muerto. Bueno, es interesante también mencionar que ese arreglo que está ahí no lo hizo Hernán Paredes, fue el primer arreglo que ellos tocaron, sino que lo hizo Raúl Díaz, que era el director de la orquesta de la Radio Minería de la época, ¿ya? Bueno, esta medialidad que nace con la primera grabación de Mariachi en Chile se mantuvo en manos del grupo durante muchos años. Su último long play, que es este, del 76 o 75, aunque con muy pocas copias de estos ejemplares. Me Soñé Muerto representa un referente para Hernán Paredes a la hora de llevar a cabo su registro. Imita la instrumentación de Javier Solís, imita el estilo de canto de Javier Solís, el sonido de las trompetas de Javier Solís, los violines, etc. Incluso la imagenología o iconografía, como yo lo había mencionado. Ojo, en el trabajo completo pueden ver un pequeño análisis iconográfico respecto de la teoría de Panofsky, ¿cierto? Bueno, Hernán Paredes grabó 10 singles y 2 long plays hasta el 76. Los que se ven en las fotografías de la diapositiva construyéndose, ¿cierto? Ahí está, que lo traje, preferí traerlo también. Construyéndose como el primer charro cantor del sur del mundo. Este repertorio y grabaciones puedo compartirlas por interno, ¿cierto? Un material que puede ser interesante de escuchar. Y ahora quiero que escuchemos algunos ejemplos de estas grabaciones. Por favor, si está Me Soñé Muerto, para que ustedes digan si lo imitó bien o no imitó bien a Javier Solís. Ahí viene. Me quedó un poquito lenta el traspaso del cassette, pero bueno, no soy sonista. Me soñé muerto y que te hallabas frente a mi cadáver, que no podías soportar el llanto, que estabas hecha toda sufrimiento. Ahora vamos a mostrar el lado B de este disco, Barrilito de Cerveza. Esto es del año 66. Bueno, en conclusión, con este relato sobre el primer mariachi de Chile, quise explicar de manera práctica que el mariachi es un fenómeno que se construye respecto del contexto en el que se desarrolla. La dualidad de tradicional y moderno queda corta cuando analizamos el fenómeno desde un punto de vista internacional, ya que los conceptos de tradición son muy diferentes en cada país donde se mencione, especialmente en un lugar tan lejano como Chile. El mariachi se construye principalmente de acuerdo a las iconografías observadas, aprendidas y heredadas del cine y las carátulas de disco, comportándose como un fenómeno que apunta a la hibridación. Este ejemplo sobre el desarrollo del primer mariachi en Chile intento no solo ejemplificar que la construcción de la mariachi es similar pero específica en cada país, aunque siempre con el hito cinematográfico. Finalmente, la propuesta es que para analizar al mariachi en su contexto internacional es necesario alejarnos de las preconcepciones que la Academia Mexicana de Estudios en Mariachi ya tiene más de 20 años. Nos sirvieron para pavimentar un camino, pero el fenómeno del mariachi es mucho más grande de lo que la mayoría imagina. Por ahora seguiremos ampliando la cancha de estos estudios, ya que representan la teorización necesaria en torno a una gran cantidad de músicas que representan, a su vez, a una gran cantidad de expresiones culturales de este país, que a pesar de la distancia es considerado hermano por mis compatriotas. Muchas gracias.
se llama tu archivo? Se me enseñaron. No, sí. Seguimos ahora con Ramiro Godina, quien es licenciado en música e instrumentista, guitarrista y maestro en artes por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su investigación se centra en el mariachi y la música norteña. De esta última ha profundizado en el bajo sexto. Ha participado en actos académicos en el ámbito local, nacional e internacional, entre los que destacan el coloquio Culturas Musicales de Monterrey y Nuevo León, coloquios internacionales sobre el mariachi en Jalisco, México, Kismith International Conference en Oporto, Portugal, y el 12º Simposium del ICTM en Lisboa, Portugal. Sus escritos se han publicado bajo sellos como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Zacatecas, el Colegio de Jalisco y la Universidad de Oporto. Actualmente se desempeña como maestro en la Facultad de Música de la UANL. Bienvenido, Ramiro, adelante. Un segundo. Perfecto. Bueno, buenos días. Es un placer estar en este foro y compartir con ustedes avances de este trabajo que he comenzado. Bien, el mariachi regiomontano en Texas. La etnomusicóloga Kathy Ragland ya nos habla de una nación entre naciones, haciendo referencia a la cultura compartida entre el noreste mexicano y el sur de Texas, donde la música norteña es el hilo conductor. Sobre la misma música, el historiador Luis Díaz Santana también aborda el tema. El sociólogo José Juan Olvera hace lo propio al abordar las economías del rap en los dos lados de la frontera. Pero en esta zona geográfica, la música norteña y el rap no son las únicas músicas compartidas a ambos lados del Río Grande o Río Bravo. En esta relación bilateral, el símbolo musical de México, el mariachi, como se intitula uno de los libros del antropólogo Jesús Jauregui, no puede quedar fuera de los vínculos culturales. La meta del presente texto es presentar los avances de este naciente trabajo etnográfico que tiene como objetivo el indagar en los circuitos económicos y culturales que unen a ambas sociedades, la tejana y la regiomontana, y específicamente a través de las actividades de los mariachis regiomontanos, de nacimiento o adopción, que realizan en esta parte de la tierra estadounidense. La inquietud surgió gracias a la convergencia de las diferentes miradas de quien escribe estas líneas. La primera mirada corresponde a la actividad mariachera, ya que un inconsciente trabajo etnográfico se ha venido realizando desde 1994-95, al tener comunicaciones personales con mariacheros veteranos de la localidad, donde también se han recolectado documentos como fotografías, partituras, grabaciones y más. Y se han vivenciado las actividades mariacheras y lo que ello implica, donde cabe mencionar que se ha elaborado también en Texas. Otra visión es la docencia, ya que al pertenecer a una institución como la Universidad Autónoma de Nuevo León, se han realizado proyectos con la música de mariachi a nivel local, y esto ha servido de experiencia para analizar lo hecho en el lado tejano. Además, una tercera visión sería la brindada por la investigación, con la cual
las interacciones, documentos y relatos adquieren otro significado. Precisamente en cuanto a cultura, Clifford Geertz, en su libro La interpretación de las culturas, propone que un concepto de cultura, donde menciona que es un cito textual, es una urdimbre, y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, una ciencia interpretativa en busca de significaciones, cierro cita. Para tal fin, se realiza una etnografía. Ese esfuerzo, cito nuevamente, este esfuerzo intelectual, una descripción densa, cierro cita. En este caso, el autor, al analizar sus experiencias como mariachero y docente, también tiene que recurrir a la etnografía reflexiva, que de acuerdo con Cooley and Brands, es cuando los etnógrafos intentan reflexivamente comprender sus posiciones en las culturas en estudio y representar esas posiciones en etnografías, incluyendo sus posturas epistemológicas, sus relaciones a las prácticas culturales e individuos estudiados, y sus relaciones a sus propias prácticas culturales, cierro cita. El mariachi que se aborda es el llamado moderno, el comercial, con trompeta y de estilo uniforme, cierro cita, y el cual se configura en sus signos visuales y sonoros, como lo indica el musicólogo Arturo Chamorro, quien dice que en cuanto a lo visual, en este trabajo se bosquejan técnica y la dotación instrumental, además de la indumentaria, mientras que en lo auditivo se encuentran el sonido de un instrumento, la composición, los arreglos y las grabaciones. Para esta presencia del mariachi regiomontano en Texas es necesario hablar de la migración. Garzón y Thoreau, como aparecen en García Canclini, ya identifican 3 sistemas migratorios: la instalación definitiva, la temporal por razones de trabajo y la de instalación variable, esta última entre ambas, las dos anteriores. Y aunque estas derivan de la búsqueda de una mejor economía, se debe pensar también en lo laboral. Aunque en el presente texto no se profundiza sobre el tipo de trabajo, cabe mencionar que en tierras estadounidenses ya se han investigado al respecto. Una tarea pendiente sería profundizar en este rubro como un paso siguiente en este avanzar. De estos trabajos, del lado americano, se encuentra Daniel Sheehy, quien menciona en uno de sus textos interesantes rasgos de la economía del mariachi. Por otra parte, Steve Perlman indaga la estética dependiente de los contextos laborales del mariachi, como la cantina, la chamba, el restaurante, la cena teatro y conciertos, y sus respectivos estilos, como el talón, planta, entretenimiento, espectáculo, donde reconoce una tipología de grupos también, como las bolitas, que serían en español los pick-ups, los ensambles establecidos y los ensambles institucionales. Pero bueno, ante este panorama se presentan 3 apartados en este trabajo. El primero es los trabajos, en donde se hace énfasis en aspectos como 2 fuentes de trabajo que pudiera ser LULAC, una institución, ahorita hablamos de ella, y también Mister Amigo. En segundo plano se expone brevemente la migración y su tipo, esto con los mariachis que migran de Monterrey hacia Texas. Las grabaciones sería el segundo apartado de este texto, donde en este apartado se focaliza la producción, circulación y consumo de 2 producciones musicales regiomontanas y 2 tejanas. Esto como resultado de migraciones. Implícitamente se encuentran rubros como el repertorio, dotación instrumental, interpretación y grabadoras como referencia. La docencia sería el último capítulo, el último apartado, y esta actividad, aunque menor, considero que puede encontrarse en 2 variantes, la formal y la informal. Al menos en este caso se aborda la formal. Bien, podríamos continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí es donde hablo un poquito de las citas que estoy haciendo. ¿Podríamos ir a la siguiente? Bien, esta segunda parte de la presentación quiero hablar un poco más de lo que he estado encontrando en estos años de, como le llamo yo, etnografía, inconsciente, cuando todavía no comenzaba este camino de la investigación.
pero tenía esta cuestión de recolectar documentos y estar en comunicaciones personales con las personas que me tocó trabajar, que también tengo la fortuna de haber trabajado con una generación antigua que empezó en los 50, por ejemplo, a trabajar en Monterrey. Bien, en los trabajos, si podemos continuar, por favor. Bien, encontré que hay dos rutas por las cuales los mariachis de Monterrey, nacidos o no, ahí en Monterrey, han podido laborar. Uno de ellos es Mr. Amigo. Mr. Amigo se lleva a cabo en la ciudad de Brownsville y tienen invitados anuales para, digamos, representar la cultura mexicana. Y ya al menos, por ejemplo, el maestro Francisco Flores me platicaba el acompañamiento a Juan Gabriel, por ejemplo. Entonces, si nosotros vemos esta ruta, pues se convierte en una opción laboral para trabajar en los Estados Unidos, precisamente en Brownsville. Otra de las rutas por donde podemos encontrar esta actividad económica de los mariachis en Texas es LULAC, que, como leo aquí, cito: promueve la condición económica, los logros educativos, la influencia política, la vivienda, la salud, etc. Se lo cita. LULAC, he podido encontrar algunas evidencias. No sé si podemos continuar en otra diapositiva, por favor. Por ejemplo, he encontrado fotografías del mariachi, en este caso el mariachi regiomontano, de la época de los 70s, donde ya se iban a presentar. Entonces, la presencia de estos mariachis obviamente representa la técnica, el repertorio, el sonido de un mariachi, la dotación instrumental y obviamente la vestimenta. La migración que podemos encontrar aquí es la migración variable, es decir, los contratan por tiempo, 4 días, 5 días, y eso va cambiando con el tiempo. Bueno, ya hablábamos de la influencia visual y la técnica o la auditiva. Los trabajos pueden concentrarse en chambas, cena teatro o entretenimiento espectáculo, y se trata de agrupaciones organizadas. Si vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver esta misma agrupación ahora en el 2002, es decir, sigue siendo una dotación, digamos, numerosa, un grupo organizado, y sigue habiendo esta influencia visual y auditiva. Lo importante aquí es que para estos años que a mí me tocó vivir esa etapa del 2002, ya empezaban a existir los mariachis estudiantiles y nos tocaba trabajar con ellos. Posteriormente se acaba esta fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque ya tenemos mariachis en el Valle de Texas, ¿verdad? Nuevamente me toca ir ahora en el 2023 con el Mariachi Sonidos de Monterrey, y aquí vuelve a existir una nueva conexión con LULAC. Perdón por la rapidez, pero vamos con el tiempo. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bien, aquí también represento la migración de los mariachis regiomontanos, o de nacimiento o no, hacia McAllen, Dallas, San Antonio, Austin y Houston, donde podemos ver la cercanía con Dallas es notoria. Por eso hay muchos mariachis que están yendo, y la visita, la migración es cada fin de semana. Algunos ya viven ahí y otros van por temporadas. Voy a continuar en la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué ha dado esta migración? Pues ha dado producciones musicales como esta que vemos del 1983, donde la producción es de Estados Unidos, pero se graba en Monterrey. Esta segunda, del 2011, tenemos una composición de un mariachi que trabaja en Monterrey y se graba hasta el 2011 allá en el Valle de Texas. Vamos a la siguiente, por favor. También hay un lado, digamos, lucrativo, entre comillas, o económico, con los viajes de mariachis con temáticas cristianas, bueno, no cristianas, religiosas. Entonces, si pueden ver, este mariachi viene con la dirección de Nuevo León, pero viene en inglés, es decir, esos productos musicales se venden en Estados Unidos y se genera economía, ¿no? La otra imagen es del mariachi Cuauhtémoc, el cual fue un producto musical hecho por un
alguien importante en la frontera, no necesito mencionar a qué se dedicaba, pero tenía dinero y contrataba este grupo, les pagó la producción musical y se vuelven un producto, una referencia musical para investigar posteriormente. Bien, la docencia, y vamos justos con el tiempo. Ok, entonces aquí en la docencia también la llamamos formal, o al menos yo me aboco a la formal, porque encontré que en 1995 el maestro Trinidad Barrios, que ya murió, fue contratado para estuvo una temporada en Houston dando clases de mariachi en diferentes lugares. Uno de estos lugares era el lugar que se llama Meca, y posteriormente a un servidor también le ha tocado trabajar en talleres, ya es la segunda oportunidad, en talleres en Texas, en 2 universidades. ¿Qué he encontrado aquí, o qué es lo que se ve aquí? Bueno, la cuestión visual y la técnica, la cuestión sonora o auditiva, a través del repertorio, la técnica, está presente, inclusive ahora que yo trabajé en el 2023 con un mariachi de San Antonio, porque utilicé partituras del mariachi, del maestro Trini Barrios, ya que recibí un fondo de partituras de él. Entonces, este vínculo entre Monterrey y Texas sigue incrementándose con el paso del tiempo. Voy hacia la parte final. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué he encontrado en este breve trabajo? Pues es naciente realmente, apenas llevamos desde abril. He encontrado que las migraciones se han incrementado, es decir, ahora tenemos mariachis más jóvenes yendo hacia Texas, ya sea fin de semana, por temporadas, pero la mirada está puesta en Texas. Ahora, ¿cuál es la nueva manera de interacción? Es decir, antes se iban y las familias no sabían nada más que por teléfono, y ahora tenemos las redes sociales, entonces hay una forma de comunicarse más seguido, y esto también beneficia la comunicación, el cambio de mensajes tanto de Monterrey a Texas como de Texas a Monterrey. Los circuitos laborales tradicionales, a pesar de la competencia americana, es decir, ¿por qué el mariachi regiomontano sigue yendo a Texas si tenemos muchos mariachis en Texas, ¿no? En cada preparatoria tenemos un mariachi, ¿no? Tenemos también la migración que está en crecimiento, es decir, si podemos comparar lo que estaba pasando antes con ahora, con las nuevas generaciones de mariachi, es significativo la migración. Hablábamos ya de las influencias, es decir, nosotros pensamos que desde México se dictan las reglas de qué sería un mariachi, ¿no? Pero resulta que en la práctica los mariachis regiomontanos tienen como modelo a los camperos o al mariachi Sol de México, que son de Los Ángeles. Entonces, digamos que ahora los mensajes también vienen de allá y se acatan por los mariachis locales. Las grabaciones que hemos encontrado que tenían diferentes objetivos se vuelven un documento casi accidental para las investigaciones que podemos hacer ahora. En su momento fueron mercancía que lograron establecer realmente una importante ruta económica para los mariachis, pero finalmente, por ejemplo, en esta grabación que fue patrocinada por una persona que se dedicaba a negocios ilícitos, pues resulta que ahora es un legado cultural para nosotros, ¿no? Finalmente, la docencia formal e informal sigue en crecimiento. ¿Por qué? Porque en el trabajo estamos viendo que se da esta enseñanza técnica de repertorio, de sonido, y finalmente también esto se hace en ambas direcciones. Muchas gracias por su atención. Gracias a Ramiro. Continuamos con Eduardo Martínez Muñoz, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, extensión académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Historiografía por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue profesor investigador en la Escuela de Mariachi Olinyo Listli en Garibaldi
Participó como investigador histórico en la autobiografía del primer trompetista del Mariachi Vargas, Miguel Martínez, Mi vida, mis viajes, mis vivencias, 7 décadas en la música del mariachi, y autor de la biografía de Mario de Santiago, de cuerda y metal, Haciendo vereda al cantar, y de varios artículos más, consecuencia de su participación en el Coloquio Internacional de Estudios del Mariachi desde el 2010 a la fecha, organizado por el Colegio de Jalisco. Actualmente adscrito al Doctorado Interinstitucional de Arte y Cultura, becario CONACYT. Bienvenido, Eduardo, y adelante. Gracias. Gracias, buenos días. Ofrezco una disculpa por la tardanza. Tenemos un poquito la presentación. ¿Cuál Es la carpeta que está hasta arriba, esa. Ahí está. El presente trabajo deambula por la percepción oral en la cinta Un día de vida, tratando de hacer una construcción histórica como lo maneja Timothy Rice, con la revisión de fuentes escritas en México. Por lo tanto, estaríamos en el terreno de enfatizar que a través de la música y el cine, los pueblos, aunque de diferentes lenguas, encuentran afinidad, donde el mismo Rice nos dice, si la cambiamos por favor, la construcción histórica comprende dos importantes procesos, el del cambio a través del tiempo y aquel otro por el que las formas y el legado del pasado se reencuentran y se recrean en cada momento del presente. Este es el modelo que utiliza Rice. Comenzaré diciendo, ¿cuánto tiempo tengo? 15. Me voy a brincar un poquito la cuestión metodológica porque lo que me importa son los ejemplos. Nos vamos a la imagen. Dale. Ah, ok. Bueno, comenzaré diciendo que en los casi 13 años que llevo en la investigación sobre esta agrupación musical nacionalista, he identificado 4 momentos importantes en el proceso de cómo se ha manifestado el grupo. Primero, si la otra por favor, la presencia del grupo en lo que podemos llamar sus lugares de origen. No voy a invertir el tiempo diciendo de dónde es o si es de aquí o es de allá, la verdad, en lo personal ya, esa parte ya no me quita el sueño, ¿sí? Identifico que el grupo tiene una actividad muy ligada a sus comunidades y es participante de esa vida cotidiana rural, donde musicaliza con repertorio específico para cada ocasión. Lo mismo bodas, bautizos, ferias, fiestas patronales y velorios. Si hablamos de temporalidad, podríamos ubicarnos como quienes acompañaban a la gente a bailar jarabes. La que sigue, por favor. Y esto es desde tiempos preindependentistas, donde este tipo de grupos que no se hacían llamar mariachis, pero sí hay una coincidencia en cuanto a la dotación instrumental cordófona y repertorio arcaico, como hoy lo llaman. En lo personal, no me atrevería a hablar más allá de ese momento de inicios de la independencia, pero sí puedo decir que este tipo de agrupación sigue estando vigente hoy en día, es contemporáneo realmente. El segundo momento importante que yo ubico para el grupo es que este es elegido parte de ese cuadro nacionalista identitario, como lo llama Ricardo Pérez Monfort, y quien lo explica muy bien al abordar el tema del nacionalismo, donde se colocó al tequila como bebida nacional, al charro y a la china poblana, bailando ese jarabe que es denominado nacionalista o tapatío y ejecutado por el mariachi. Aquí también hay que puntualizar que no solo hay un jarabe y se llama tapatío, su nombre jarabe o sharab significa mezcla. Aquí es una mezcla de sones, los cuales los encontramos en todo el territorio nacional. El tercer momento, si cambiamos por favor. En este proceso de modernización, donde la agrupación sale de sus lugares de origen y va a las ciudades, va de lo rural a lo urbano y donde adopta una vestimenta, la de charro, adopta otro repertorio, bueno, mejor dicho, lo amplía, y también la instrumentación, donde también la investigación me da veredas para proponer que la trompeta no es el último instrumento que se adhiere a la dotación instrumental fija, sino la guitarra sexta por cuestiones del repertorio. Por último, el cuarto momento se da casi inmediatamente de su modernización, ya que al ser cobijado por la radio, el teatro, las casas grabadoras y el cine, o sea, las industrias culturales, la otra por favor. Este último, el cine, le sirve de plataforma para su internacionalización. El mariachi será visto como parte de ese escenario presentado para el lucimiento de los cantantes, hombres y mujeres, que protagonizaron las cintas a partir de 1932,
desde la presentación de la película de Santa, donde aparece el mariachi tapatío de Cirilo Marmolejo, que fue dirigido, o coacheado, dicen hoy, por Miguel Lerdo de Tejada, director de la Orquesta Típica de México. Así vemos que la cinematografía sonora llama al mariachi para ser escuchado en sus proyecciones. A partir de este momento, el mundo verá la agrupación como parte de esa tarjeta de presentación mexicanista a través de la pantalla del séptimo arte. En esta parte, que es la que involucra la internacionalización del grupo, doy inicio el tema de mi propuesta, donde he involucrado la cinematografía como parte de las fuentes para el estudio del mariachi. Muchos historiadores no recurren al cine como lo estoy mencionando, no lo ven como algo serio, tal vez hasta cierto punto les asista la razón, ya que el historiador común espera ver retratado el hecho tal y como la historia lo ha captado o lo ha reconstruido en esa pantalla. Pero no es así. Laura Edith Bonilla de la UNAM nos dice que el cine es subjetivo, es obra de arte y como industria es también mercancía, además de ser un revelador social privilegiado, de tal suerte que como la historia hace una interpretación de su momento. Del filme obtenemos información porque es producto de una época dada, vinculado con el pensamiento, las mentalidades y las convenciones. Sin embargo, al hacer el estudio, no podemos afirmar que por lo que encontramos en la pantalla llegamos a observar la realidad. No, el cine no es un reflejo de la sociedad, es una interpretación del que lo realiza, no obstante documenta su momento. Hasta aquí la cita. Hay que ser perceptivos al estar viendo el cine como fuente, es a lo que Peter Burke se refiere al decir que de igual manera, abro comillas, los textos y los testimonios orales, las imágenes son una forma importante de documento histórico, reflejan un testimonio ocular. Hasta aquí la cita. Este testimonio ocular es el que examina el espectador, pero Burke también advierte que enlazándose con lo que Laura Edith nos estaba diciendo, cito, el director manipula la experiencia permaneciendo invisible. Al director le interesa no solo lo que sucedió realmente, sino también contar una historia que tenga una determinada estructura artística y atraiga al mayor número posible de espectadores. El argumento fundamental es que una historia filmada, lo mismo que una historia pintada o escrita, constituye un acto de interpretación. Al director Burke lo ha llegado a tomar como un tipo especial de historiador. Los historiadores reconstruyen los hechos según su investigación y su bagaje cultural. Por supuesto que en el cine se ven involucrados algunos personajes como el escritor, el guionista, el actor, para el logro de la creación fílmica. Un día de vida, le cambiamos por favor. Un día de vida se estrenó en el cine Chapultepec en noviembre del 50. Es una película dirigida por Emilio El Indio Fernández, guión de Mauricio Magdaleno, fotografía Gabriel Figueroa, musicalización Antonio Díaz Conde. El elenco, la que sigue por favor. El elenco estuvo conformado por Columba Domínguez, que hacía el papel de periodista Belén Martí, Roberto Cañedo como Lucio Reyes, Fernando Fernández, Felipe Gómez, Eduardo Rosamena como Pomposo, Jaime Fernández como capitán de guardia y Rosaura Revueltas es la que hace el papel de mamá Juanita. Esta última ganó un Ariel a la mejor actuación. Es una película que al inicio se lee una dedicatoria escrita por Emilio Fernández, la que sigue por favor, y es dirigida a José Martí, escritor, político y revolucionario cubano que murió en 1895 en batalla contra las fuerzas españolas que ejercían su dominio. La película inicia cuando en la estación de trenes de la Ciudad de México desciende Belén Martí, curiosamente el mismo apellido de José Martí, nada que ver, ahí en la película dice, periodista cubana que llega a México para escribir sobre la revolución. En la pantalla aparece una cortinilla para ubicar al espectador en tiempo y espacio, dice que es el año de 1919. Belén sube a un coche tirado por caballos y pide sea llevada al Hotel Iturbide. Aquí conoce a un mozo que la entera de que en 3 días fusilarán al coronel Lucio Reyes y que él había conocido a Lucio cuando era teniente, cuando este mozo lo iban a fusilar y que les perdonó la vida bajo su responsabilidad. Ella, como buena periodista, se ve interesada en el personaje y asiste al cuartel donde está preso, pero no le permiten verlo. Tampoco el encargado de la guarnición, que es el general Felipe Gómez, que es Fernando Fernández, y quien tiene la orden de fusilarlo, y por supuesto es amigo de Lucio. En este cuartel, Belén conoce a Pomposo, asistente de Lucio, con quien ya había tenido un primer encuentro en la Basílica de Guadalupe, que ella ya había visitado. Pomposo, al ver que no le permiten la entrevista a Lucio, se acerca y en la plática le dice que Lucio tiene todavía a su madre y que vive algo cerca, en una población casi para llegar a las pirámides de Teotihuacán.
Él la lleva hasta la cercanía de la hacienda de Cieneguillas, que al final de la película Lucio repartirá a sus trabajadores. La trama nos lleva a conocer el motivo por el que Lucio está preso. Es en consecuencia al asesinato de Emiliano Zapata, quien abogaba por la repartición de tierras con el lema de que la tierra es de quien la trabaja. Lucio se levantó en armas contra el gobierno, pero después se entrega a su amigo Felipe Gómez, quien será el encargado de fusilar. Como última gracia, Felipe lleva a Lucio a ver a su mamá a festejar el día de su santo cumpleaños, que era el 24 de junio, día de San Juan, y ella era conocida como Mamá Juanita. Belén se presenta con Mamá Juanita y al otro día lo hizo Lucio. El cumpleaños no es tan alegre en realidad, más bien triste, aunque Felipe canta las mañanitas a la festejada. Si pasamos a la siguiente, es un video. Es muy corto. Estas son las mañanitas que canta Fernando Fernández. Medio no disponibles. No me digas. Si quieres se las canto. Aquí la cuestión es que apareciera en pantalla y se viera que está subtitulada en serbio. Son las mañanitas, es el mariachi México de Pepe Villa, que está vestido a la usanza campesina, no está vestido de charro, y pues todos están con lágrimas. Bueno, nos brincamos a la siguiente imagen, por favor. El día pasa y se despide Lucio de su mamá, donde ella le da su bendición y se abrazan. Al siguiente día Lucio fue fusilado en el llanto de Belén y la presencia de Mamá Juanita, quien fue a recoger su cuerpo. La película como tal, México pasó sin pena ni gloria. El reparto en lo personal lo veo con el protagonismo de la familia Fernández. Emilio, el indio, hermano de Fernando, y Jaime, y esposo de Columba Domínguez. Pero ¿qué pasaba en los 50 en Europa, específicamente en Yugoslavia? Europa venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Los países involucrados estaban enfrentando un periodo de reconstrucción. Yugoslavia significa la tierra de los eslavos del sur, nombre que le daría Alexander I en 1929. En el 38 Yugoslavia se sale del pacto de la Alemania nazi de Hitler. Esto se da en consecuencia de un golpe de estado palaciego en el que fue derrocado el príncipe Pablo, quien simpatizaba con los países del eje, Italia, Japón y Alemania. Hitler autoriza la invasión a Yugoslavia, y donde los grupos comunistas denominados partisanos tuvieran un papel muy importante expulsando a Alemania de su territorio. Aquí la cuestión es que en ese año se da el golpe al cuartel Moncada en Cuba, se estrena la película en el 52, la gente no hace caso. Al 53, que es la toma del cuartel, hace un boom la película. ¿Por qué? Pues porque está dedicada a Cuba, hay un movimiento social bélico en Cuba, y es socialismo lo que se está promoviendo. Yugoslavia es socialista, ellos no permiten ni la relación con Rusia de Stalin, ni la relación con Estados Unidos en la producción cinematográfica. Ellos abren las puertas a México y llegan estas películas. Si le cambiamos, por favor, esta es la parte como se divide esa antigua Yugoslavia. Si le cambiamos, por favor. Esta es una propaganda en eslavo, es la prensa de la película. Si le cambiamos, por favor. Después un artista, Miso Kovac, toma la canción y en vez de reproducirla con la letra mexicana, la reproduce o crea o compone la letra con la historia de la película. Y es muy triste. Normalmente allá en Yugoslavia sí tocaban las mañanitas el día del cumpleaños, pero decían tócame unas Mamá Juanita, ¿sí? Entonces después esta también la estaban tocando en cumpleaños, pero en realidad ya es una cuestión muy muy triste. A ver, vamos a ver si da clic el video, porque esa sí no la voy a poder cantar. Medios no disponibles. Uy. No, pero ya no. Habla de que es un día de vida, que vamos a brindar porque ya nomás queda un día de mañana y ¿qué más? Y así esa es la temática, ¿no? Aquí la cuestión es que como conclusión, pues que no es necesario, la música llega más allá de lo que es el idioma, porque el mariachi podrá ejercer una hegemonía cultural en los países de habla hispana, pero ¿por qué en Yugoslavia? Claro que se juntan, se vierten varios elementos para el gusto de ellos, y aquí la realidad es que hoy todavía
grupos pequeños de los que podemos llamar de la tercera edad son los que siguen reproduciendo esta música y se sigue haciendo como una tradición que aunque es poca la gente, se sigue haciendo. Pues yo sería todo, muchas gracias. Gracias a Eduardo por su participación. Tenemos bastante tiempo para comentarios, preguntas de parte del público si las hubiera. Hola, antes que nada pues los felicito porque es una mesa sumamente interesante. Y les voy a ser sincero, cuando dije, ¿y a cuál mesa me voy? Me voy allá donde traen la cura de la música urbana y de las producciones más recientes, o me voy con los compas, pero pues en efecto, por algo hemos coincidido en los foros donde hemos coincidido y sin duda pues me agrada ver los caminos por los que ha seguido la investigación sobre el mariachi que acá en México se está haciendo, pero que también se está haciendo en el Australis, ¿no? Me llama mucho la atención particularmente lo que apunta Ramiro sobre este circuito, que es algo que yo también le estoy tratando de poner atención, pero acá en la frontera del noroeste, particularmente en Tijuana y en Sonora. Entonces esto es algo de lo que tengo referencia con conjuntos norteños, con músicos que han migrado de distintas partes de México pero que van y radican a Nogales y que viven en Nogales de lunes a jueves, pero que se cruzan a la finiquera, como le dice la gente allá, al área de Phoenix, a tocar los fines de semana. Entonces se está empezando a dar este fenómeno del commuter en esta frontera de Nogales, donde sigue siendo rentable el ir y venir y tocar, agarrar las tocadas, vaya. Bueno, estoy viendo al músico aquí como trabajador, ¿no? Que es, digamos, lo que vengo también a proponer aquí al Congreso. Y quisiera pedirte un poquito más de información sobre esto, ¿no? Cómo funciona este circuito entre Monterrey y en este caso es Dallas, ¿no? La ciudad grande que tiene, donde estarían, no sé, pues las mejores chambas, que es también un poco distinto a este otro corredor entre Tijuana y San Diego, donde también hay mucho commuter en música, pero particularmente los mariachis no son una agrupación que está yendo y viniendo, ya está como más bien establecida los de San Diego y pues ni se diga en Los Ángeles. También las bandas, particularmente las bandas de viento, pues como que se consolidan más ahí en Los Ángeles y no están dando tantas vueltas, salvo en estas comunidades, particularmente las oaxaqueñas, que son a las que le he estado tratando de poner atención, que sí tienen su comunidad, ya no commuter, sino binacional, y es gente que digamos ya no está utilizando la frontera, el tránsito, vaya, cotidiano sobre la línea, ¿no? Hacer línea, cruzar, irse al otro lado, o cruzar a pie unos y encontrarse con el carro con otros, para que no haya este asunto de la hipervigilancia, ¿no? De la fronterización fuerte, ¿no? Bueno, sino que más bien ya las bandas vuelan de Oaxaca a Los Ángeles en los vuelos directos que hay, pero me gustaría conocer un poquito más sobre esto. Hace un momento también ahí me hablaba de las condiciones de trabajo acá de los músicos mariachis en Chile, el compañero, y
Y bueno, no sé si me puedan abundar un poquito más sobre eso. Muchísimas gracias. Lo mismo, ya, muchas gracias por la pregunta. Oye, bueno, como me explicaba recién aquí Guillermo, la idea de que sea una mesa es como discutir un poco algunos asuntos, ¿cierto? Yo igual después quiero hacer algunas preguntas sobre qué esperan los otros maestros sobre las investigaciones de Mariachi respecto de la crítica que hemos estado haciendo en el último coloquio de Mariachi sobre la dualidad esta tradicional moderno que ya está muy revisado, ¿cierto? Voy a partir respondiendo yo porque es más breve. Mira, en Chile el sistema de trabajo fue inventado por una persona, que se llama Jaime Amaro. Este caballero, después de que Hernán Paredes empezó a entrar en decadencia por el uso del internet, etcétera, ¿cierto? Perdón, ¿ellos son chilenos o son mexicanos? Chilenos, todos chilenos, sí. Empezó a entrar en decadencia y este caballero descubrió, en cuanto apareció el internet, ¡pum!, encontró ahí. Redujo el mariachi y empezó a vender unos tríos, ¿cierto?, de trompeta, guitarra, guitarrón, en algo así como $40. Y claro, los servicios duran 20 minutos y fue un boom. Y hoy en día eso es lo que rige Chile. Pero no solo Chile, porque los venezolanos llegaron a Chile, se hicieron muy presentes, por decirlo así. Hoy en día tienen la mayor cantidad de trabajo, la tienen los venezolanos en Chile, con un sistema muy similar, pero un poco renovado con las redes sociales. Y respecto también de eso que mencionas como de el ir y venir de los músicos, en Chile hay músicos de Perú, hay músicos de Bolivia, hay músicos de Ecuador, hay músicos de Colombia, y principalmente de Venezuela. Y son gente que ya se quedó a vivir en Chile porque se da cuenta que el negocio ahí está mucho mejor. Después, si quieren, podemos profundizarlo para darle paso a la respuesta de Ramiro, que yo creo que es un poco más elaborada. Bueno, pues muchas gracias. Igual, Igael, un placer verte por acá. Yo pensaría inicialmente en los circuitos, cómo se generan. Pues estos circuitos vienen tenemos mariachis que se quedaron desde los 80s, por ejemplo, en este ir y venir de los trabajos, ¿no?, las chambas que tenían. Pero lo importante, por ejemplo, la ciudad que tiene más migrantes mariachis de Monterrey es McAllen. McAllen lo tenemos a 3 horas de Monterrey. La cercanía obviamente hace esto posible. Otra de las cuestiones es la familia que se va quedando en Estados Unidos, va posibilitando esta idea de que, bueno, pues se puedan incrementar nuevos miembros de la familia en Estados Unidos. Y precisamente es lo que está pasando con la familia Acevedo, por ejemplo, que se empezó a ir uno y luego se fue otro y ahorita ya están pensando en que se vayan más. Esto también, por ejemplo, ellos están viendo que ya sus niños están tomando clases de mariachi en las escuelas, ¿no? Entonces también esto va a generar más demografía, más población ahí con los mariacheros. Y obviamente algunos se van a otras ciudades, ¿no? Mencioné algunas de Texas, pero tenemos gente en Oklahoma, por ejemplo, hay otras partes. Importante también, súper importante en esta grabación, bueno, con este personaje que iba en los mariachis en los 80s, el señor Alfredo le llaman. Con él estuvieron trabajando varios años hasta que lo asesinaron, pero él posibilitaba también el paso, la migración informal, es decir, por el río hacia Roma, Texas, por ejemplo. Entonces se iban por el río, los músicos en una carrucha se llevaban los instrumentos y allá tocaban, ¿verdad? ¿Qué otra posibilidad? Es con los compañeros que tienen pues la visa, ¿verdad? Y que se quedan un fin de semana y se regresan. Esta práctica se está incrementando también, es decir, mariachis que no lo hacían, por ejemplo, ya mayores, ahora también ya lo están haciendo. Y pues bueno, es lo que puedo comentar sobre estos circuitos, que la verdad, por ejemplo, yo como académico he podido estar
en algunos coloquios, y también digamos que se negocia con alguna universidad el estar allá para dar talleres, por ejemplo. Entonces eso también es una cuestión que estoy haciendo, y aparte estoy pensando en aprovecharlo para hacer las 3 funciones, como académico, como docente y como mariachero, es decir, quedarme una temporada también. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Quieres hacerla? Sí, claro. Bueno, primero que todo, un agradecimiento. Pasé un momento muy tenso en mi momento. Muchas gracias a la mesa. Ramiro, nos conocimos hace ya un año, ¿cierto? Un año, compartiendo también estos estudios de mariachi. Lo mismo con Eduardo. Agradecer, bueno, se nota la experiencia de don Eduardo en esto de las ponencias, ¿cierto? Una ponencia súper sólida. Me gustó harto. Y bueno, me gustaría que discutiéramos un poquito entre nosotros, ya que no hay preguntas, o a ver si surgen nuevas preguntas, respecto de... Pero igual ahorita, es que ahorita que te decía el paréntesis, pero México, ¿no? Entonces, de alguna manera México se integra a la reproducción de la música, o ya se quedó reproduciendo únicamente con los chilenos y con los venezolanos y con los peruanos, tocando música mexicana. ¿Por qué? Sí, creo, a ver, no sé si entiendo totalmente bien. A ver, pero mira, en Chile, por ejemplo, no hay casi mexicanos. O sea, no, de hecho, los mexicanos... tráiganme un mariachi para hacer un taller de mariachi. No, eso no ha ocurrido. De hecho, lo más cercano que estuvimos de eso fue una vez que José Hernández fue a Perú. Y algunos chicos fueron, uno creo que fue, así como... y fue bien chistoso porque después decía, mi profe. Okay. Claro, y él como que dio una masterclass en Perú, y fueron algunos muchachos para allá. Pero en realidad en Chile no ha pasado, o al menos yo no he observado, igual casi en los más de 15 años que llevo tocando allá, que haya mariachis que vayan a enseñar sobre mariachi a Chile. O sea, en este caso... todo se trata de, como dice Eduardo Martínez, digamos, son sus palabras, de adopción, adaptación y reproducción, ¿cierto? Esas son como adopción, adaptación y reproducción. O sea, no son mías, son de Guillermo Bonfil. Guillermo Bonfil, ya, ok. Lo utiliza, me queda muy bien el modelo. Sí, creo que está muy bueno el modelo. Entonces pienso que todo en Chile se trata de iconografía, ¿cierto? Mira, en el trabajo completo de la tesis que acabo de terminar para la maestría, hay un pequeño recorrido analizando cómo cambian los trajes, y también hay un pequeño recorrido analizando cómo cambian los instrumentos, porque, por ejemplo, se ven fotos de unos guitarrones hechos, pero que uno visualmente se da cuenta que no es un guitarrón mexicano, es como una adaptación. Y a través del tiempo como que van mejorando, ¿cierto? Hasta convertirse finalmente en un guitarrón ya más similar a uno mexicano. Con los trajes pasa lo mismo. Entonces, digamos, lo que yo propongo es que en el caso chileno, y que me da la impresión de que por un asunto de migración debe pasar lo mismo en Yugoslavia, ¿cierto? Es netamente iconográfico, ¿ya? Por eso también hice un análisis como respecto de Panofsky, ¿cierto? Que da 3 niveles del análisis iconográfico. Y el segundo es el que se guía simplemente por un conocimiento previo, pero más o menos escaso, ¿cierto? Y en este caso pasa lo mismo. O sea, en el mariachi en Chile, tú vas a ver, por ejemplo, en el trabajo completo en la tesis, tú puedes ver cómo los trajes partieron, o sea, una imitación, ¿cierto? Después, como el testimonio de la viuda de Hernán Paredes, que dice que le hizo la chamarra con blondas. O sea, y tú ves la carátula del disco, que no lo traje ahora, traje otra carátula, ¿cierto? Y se ve una chamarra con blondas que se ve como súper pobre, por decirlo así, ¿cierto? O un poco burdo. Entonces, y así, hay algunas fotos también sobre los trajes, de cómo ellos los iban construyendo. Hay un relato también de un caballero que se llama Osvaldo Pardo, que fue fundador de lo que sería más o menos el segundo mariachi que apareció en Chile, ya a finales de los 80, ¿cierto? O a principio, no estoy seguro. Y él dice que los trajes los hacían ellos mismos. Incluso Sergio Zúñiga, que es director hoy en día de Calicanto, que es como el mejor mariachi que hay en Chile, él dice que las botonaduras las hacían ellos mismos, juntaban ¿cómo se llama? Las cadenitas. Por ejemplo, también hay una imagen que vas a poder ver
en el trabajo donde se ve un detalle de la botonadura de uno de los trajes, de los últimos trajes de Hernán Paredes, ¿cierto? Que ya estamos hablando de los 90, seguramente 2000, que son monedas martilladas y mandadas a cromar y pegadas así como de alguna forma en el traje. Entonces igual no hay una presencia de mariachi. Hay un mexicano en Chile, se llama Martiniano, que toca trompeta. He trabajado con él, pero en realidad no hay una historia que yo pueda decirte, no, mira, ¿sabes que vienen a dar talleres los mexicanos acá? No. De hecho, el Mariachi Vargas estuvo ahora hace poco con estos chicos del Calicanto, porque anduvo de gira con Luis Miguel, y fue así un asado tocando, no hay un intercambio así como de talleres o clases. Es bien interesante. Todo el estilo de mariachi se construyó a través de lo que vieron y lo que escucharon en los discos. Eso. Perdón. Ahí sí. Mira, Gael, esta cuestión de que si todavía se comparte conocimiento, yo creo que ya pasó, ¿sí? Porque desde los 50, en Garibaldi alguna vez, el primer grupo femenil que hubo en los 50 en Garibaldi, hoy muchos dicen que son los de Estados Unidos, pero no es cierto, dijeron, vámonos de gira, se subieron a una camioneta y después de haber pasado la Basílica de Guadalupe, llegaron hasta Argentina, en una camioneta. Se alternaban en fechas como con el Circo Ataide y todo esto, varias plazas, ¿no? Circo Ataide es un circo mexicano de muy rancio abolengo. Bueno, ya ellos mencionan que en El Salvador tuvieron que alternar con un grupo de mariachis masculino, ¿sí? Digamos que 59 más o menos. Del Salvador. Del Salvador. Hubo momentos en que las giras que hacía Miguel Aceves Mejía a Argentina en el 56 se tuvo que llevar al Vargas. De ahí hubo una película que se llama Tócame las golondrinas, pero allá se le cambió el nombre con Tócame la despedida, porque es una connotación sexual, Tócame las golondrinas. O sea, todavía había esas visitas de los mariachis mexicanos allá. Venezuela yo creo que es de los primeros que hace presentaciones personales por la cuestión del dinero petrolero, ¿sí? Apenas el mes pasado llegó a Ciudad de México Marcelo Quintana. Él es el director del Mariachi Gigante de La Plata y vino a buscar un historiador porque quiere organizar un evento en Ushuaia, la última población ya cercana a la Patagonia, y se quiere llevar maestros de aquí, músicos, porque quiere dar talleres allá. O sea, todavía sigue existiendo esta parte, aisladamente tal vez, pero sí sigue existiendo. ¿Qué espera él? Pues espera que esa influencia mexicana y él como, no sé, como embajador cultural de Argentina y México, organizar todo esto. Pero sí, yo creo que todavía hay vestigios de esto, pero la enseñanza musical del mariachi, pues está ya desde... Hay un músico que se llamó Basilio García, el Huichilo, así le decían, y él hizo mariachi aztecas o aztequitas de niños en Garibaldi, y él ya viajaba a Colombia a enseñar música en los 30. Entonces hay que seguirle rascando porque esos músicos mariachis mexicanos anduvieron por todos lados. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Seguimiento? Sí, yo para terminar quisiera preguntarle a la mesa si sienten que estas tensiones que se están viviendo hoy en día en el mundo del análisis, del estudio del mariachi, hacia dónde van, hacia algún objetivo. Yo, por ejemplo, mi propuesta es que creo que está claro, el mariachi se construye respecto de su contexto, ¿cierto? Y creo que hacia allá va mi línea. ¿Qué opinan ustedes de las líneas que podrían seguir como para darle un cierre a la mesa? Y eso. A ver, primeramente hay que ubicarnos bien. O sea, el mariachi es una tradición creada, ¿sí? No hay nada de que por bonito, sí tiene muchas cuestiones artísticas,
Por ejemplo, yo a todo el mundo se lo platico. Llega un mariachi a una fiesta, se oye bien, alguien se anima y le dice, maestro, ¿sabe esta canción? Quiero cantarla. Y él dice, sí, ¿en qué tono? Ah, caray, no sé ni mi tono. Arránquese, nosotros lo seguimos. O sea, si eso no es ser músico, perdón, ¿no? O sea, no sé qué sea. Entonces, esa parte, digo, la discusión al fin y al cabo, yo creo que estamos en una etapa en el estudios de mariachi donde va a haber un cambio generacional, ¿sí? En realidad, yo cuando entré hace 13 años a la investigación del mariachi, yo soy sobrino de Miguel Martínez, el primer trompetista del Mariachi Vargas, y yo veía que, pues nada más voy a hablar de mi tío y pues, de la trompeta y del Vargas y de mi tío y del trompeta y así. Pero a través del tiempo me di cuenta que son muchos perfiles. He hablado del mariachi internacional, de su modernización, de su vestimenta, de su instrumentación, o sea, tiene muchas aristas. Yo creo que eso va a seguir vigente. Si el mariachi como tal, de masas, sigue vigente, es por cuestiones comerciales. Donde hay que fijarnos bien es en las comunidades donde tiene su participación social, ¿sí? Yo creo que también lo veo con optimismo porque estos últimos años, bueno, después de la epidemia y uno antes de la epidemia, ya empezó el cambio generacional. Yo al primer encuentro que fui, yo vi muchos músicos viejitos, pero después empecé a ver jóvenes, hoy veo niños, ¿sí? Entonces son espacios abiertos ya a los niños, están zapateando, están tocando, están jananeando. Entonces yo creo que se ve más optimista esta parte. Y pues sería lo que yo podía decir. Quisiera agregar, obviamente, esta definición sobre el contexto. El contexto va marcando la pauta. Las prácticas musicales, como ya decía Bruno en uno de sus textos, que bueno, cómo funcionaba el término étnico, ¿no? Y luego cómo fue evolucionando también esto. En las prácticas, creo que, por ejemplo, cuando pensamos en mariachi, tendremos que pensar en los mariachis de 4, ¿no? O los mariachis karatecas que le llaman, o sea, que se visten pero que no tocan. Entonces, hay estas prácticas, bueno, nos invitan a seguir indagando sobre estas situaciones que se están dando y replantearnos la conceptualización del mariachi tradicional, porque como decía Lalo, ya hay nuevas generaciones, hay niños, pero pensar en que esto va a ser la aculturación, pues bueno, ellos traen otro contexto también. Aquí está algo para cerrar. Sí, allá. Pues justamente me interesa como ese redireccionamiento pedagógico que se le puede dar a la práctica del mariachi, ¿no? Porque siento que aunque somos mexicanos y que el mariachi está culturalmente presente, pues hay muchas cosas que se mencionaron aquí que pues yo no tenía ni idea, ¿no? Y supongo que las nuevas generaciones tampoco tienen una idea profunda de lo que significa o de lo que significó el mariachi en nuestra sociedad, ¿no? Me parece que aquí en la Ciudad de México, digo, no hay que ir tan lejos en otras comunidades. Me parece que aquí en la ciudad hay un conservatorio de música popular en La Lagunilla, que he pasado por ahí y solo por verlo de fuera se ve súper abandonado, ¿no? Entonces creo que justamente la Ciudad de México ya tiene un espacio en el que se puede como redireccionar esta parte pedagógica de la enseñanza de la cultura del mariachi, ¿no? Porque igual ya ha tenido como un desarrollo y una evolución bastante grande y bastante profunda, que creo que tiene muchísimo de dónde sacar como un enfoque pedagógico, ¿no? Entonces me interesa un poco saber cuál es su perspectiva sobre esto y cómo creen que se puede llevar hacia las aulas, ¿no? O sea, justo dicen los niños están aprendiendo y todo eso, pero ¿de qué manera se puede hacer algo más grande, ¿no? Algo que pueda ser, pues, llevado a las aulas de nuestro país, ¿no? Y que se le dé la importancia que amerita.
de una vez. Híjole, les quiero quitar la palabra, pero les quité la palabra ya. Se me hace sumamente interesante lo que se menciona, pero bueno, son pocas escuelas donde hay enseñanza musical, me refiero a escuelas públicas. Y cuando bien la hay, es la banda de guerra, por lo menos acá en Tijuana. Más de ahí no hay, ¿no? Si llega a haber un mariachi, pues qué bonito. A diferencia de lo que he notado con la comunidad chicana o con la comunidad mexicoamericana, que tiene esa posibilidad en sus escuelas públicas de tener sus talleres, y ha sido también como un espacio tomado por la comunidad mexicana dentro de las escuelas norteamericanas, donde hay generalmente un marching band, donde hay generalmente otro tipo de ensambles, ¿no? Yo ahí le paro, ¿no? Porque también estos instrumentos que ahí se empiezan a usar al rato vienen de segunda y me llegan aquí a Tijuana los sobre ruedas y se refuncionalizan en los espacios y en los contextos performativos ahí del mariachi y de la banda, claro, que son similares. ¿De qué manera se puede adaptar eso a nuestra situación actual, ¿no? O sea, porque se ocupan instrumentos. Sí, porque no se puede llevar exactamente una réplica de mariachi a un salón en una colonia de aquí de la ciudad, ¿no? A ver si con la nueva escuela mexicana. Probablemente no, pero sí se tendría que adaptar igual al tiempo en el que estamos, o de qué manera se puede llegar a un desarrollo en el que se diga tal cual se da en la sí, todos queremos responder. Bueno, qué buena pregunta. Mira, rapidito. Claro que a mí me gustaría que donde quiero ver el mariachi, pero hay que tener en cuenta que somos un país multicultural. El mariachi solo es una de las culturas musicales que existe en la región occidente y del Bajío. No solamente es Guadalajara o Jalisco o el occidente, también es el Bajío. Sí, hay una zona nuclear y una zona extensa. ¿Por qué no mejor pensar en que, por ejemplo, la Universidad de Querétaro podría tener grupos de huastecos, que son más o menos la zona? En Morelia existen los grupos de arpa grande que se ha dado por mariachizar desde los 30, 40, desde los sótanos de la SED se mariachizó el país. En los 50 llegó Miguel Alemán Valdés y quiso jarochizar el país. ¿Sí? Aquí la cuestión fue que el mariachi adoptó la música jarocha, y en películas del cine nacional vemos al Vargas vestidos de jarocho y tocando. Entonces, yo creo que la cuestión de las vertientes no solamente es del mariachi, sino de las culturas musicales en México. Debemos de ver, por ejemplo, en el sureste, pues las marimbas, todo esto. Entonces, debemos dirigirnos hacia allá como país multicultural. Trataré de ser breve con un ejemplo. Vengo de la Facultad de Música de la Autónoma de Nuevo León. Somos una facultad pequeña con pocos recursos en comparación a mecánica, por ejemplo. ¿Cómo hay que generar economía? A través de los grupos como mariachi, son jarocho y todo esto. Estamos en un proyecto, estamos tratando de hacer un departamento de musicología donde se creen estos grupos y generen riqueza. Con ello se ganará que la música popular entre a los recintos de la música clásica y obviamente generar recursos para la facultad, porque pensemos en cuántos mariachis hay en Monterrey y cuántos de ellos están tocando o estudiando. Yo lo que quería decir es respecto a la formación instrumental. Por una parte, hay una complicación en conseguir instrumentos, ¿cierto? Por ejemplo, los violines no solo no son baratos, las trompetas no solo no son baratos, sino que son difíciles de tocar. De hecho, una de las cosas relevantes sobre el mariachi en Chile, los músicos de mariachi en Chile son súper buenos en general, tocan muy bien, la mayoría diría yo, la gran mayoría. Y resulta que en Chile los chicos, al menos de mi generación y de las generaciones que vienen, se han dado cuenta que en el mariachi hay una enorme cantidad de elementos musicales que nos ayudan a desarrollarnos como músicos, ¿cierto? Los violinistas, bueno, hay que tocar harto violín para tocar mariachi. Trompetistas, hay que tocar harta trompeta para tocar mariachi. Vihuela, hay que tocar harta vihuela para tocar mariachi. Y el guitarrón, qué decir, pues un instrumento extraño y difícil de tocar, que por cierto es mi instrumento principal, ¿cierto? Entonces, yo creo que el asunto es que se podría, al menos aquí en la realidad, yo diría que la realidad de Ciudad de México, ¿ya? Porque como decía el doctorante Eduardo,
México es multicultural, ¿cierto? Pero al menos aquí en la Ciudad de México yo creo que se le podría dar igual un auge de... No sé de dónde podrían sacar dinero para darle auge, pero sería bonito que hubiera mariachi en todos lados y que nos contraten para hacer clases, ¿cierto? Así que eso, yo creo que tiene que ver mucho la dificultad con las capacidades técnicas que requiere la ejecución de este tipo de música, de este tipo de mariachi, ¿cierto? Como el mariachi moderno hegemónico. Hay un mariachi en Camargo, en Chihuahua, que fue creado a base de las becas de Construyendo el Futuro. Un maestro hizo el programa, pidieron las becas, se las dieron, y es un mariachi que en Camargo no había mariachis. Y es el primer mariachi en Camargo. Yo creo que por ahí podríamos empezar por la cuestión de los dineros. No los conoces. Sí, bueno, la cuestión también aquí quería puntualizarlo. Cuando estuve haciendo trabajo de campo sobre el bajo sexto en Texas, muchos maestros que son de música tejana se quejaban de que los recursos mayormente iban para el mariachi. Entonces también se quejaban de que muchos mariachis inexpertos estaban en las calles ofreciendo sus servicios ya. Bueno, ofreciendo sus servicios. Si hacemos esto, por ejemplo, en Nuevo León, también se generaría otro fenómeno y sería muy interesante investigarlo. Sucede que también como es una fuente de trabajo, como lo mencionaron, que al final el mariachi se convierte en una fuente de trabajo y creo que al final eso también motiva a las autoridades del gobierno pues a dirigir pues cierto capital para lo que está generando dinero, ¿no? Y que al final también son divisas porque pues son gente que se va a otro país para poder mandar dinero a sus casas. Entonces, igual y también tendría que enfocarse en ciertas regiones del país, porque bueno, al menos en la Ciudad de México, que yo sepa, no hay, o yo no conozco, talleres así de mariachi que sean tan formales como lo que menciona, ¿no? Que incluso haya capital dirigido a esos grupos. Entonces igual si aquí en la Ciudad de México se convirtiera más en una fuente de trabajo formal, porque creo que aquí en la ciudad se ve como, bueno, un mariachi es una persona que contrato para mi fiesta de cumpleaños, ¿no? O sea, no como una persona profesional que se encarga de llevar un trabajo formal. A rematar la fiesta. Claro, ¿no? Entonces, igual si las autoridades aquí de la Ciudad de México no ven al mariachi como una fuente de trabajo formal, pues creo que es muy difícil que dirijan pues recursos para el desarrollo de ese asunto, ¿no? Sí existe la escuela Olin Yolistle de mariachi en Garibaldi, pero ojalá que todas las escuelas que abran no se dediquen su perfil específicamente a la ejecución, ¿sí? También hay que meterles la historia para que esos mariachis que egresen sepan todo el peso histórico que llevan en la espalda, ¿sí? Dice por ahí Agnes Heller que si no hay conocimiento, no hay sentimiento. Entonces de ahí hay que partir. Creo que ya. Perdón. Es mejor tocar en un mariachi que trabajar en una fábrica. Eso también tiene que ver. Depende. Sí, pues depende de qué persona seas. ¿Qué talento tengas? Bueno, pues muchas gracias a los ponentes por su interesante aportación. Concluimos entonces el grupo de trabajo 3 y en unos minutos tendremos en esta sala el conversatorio que lleva por título Música, Saberes y Estrategias de Intervención en Procesos de Transformación Social. Entonces, bueno, los invitamos a que se den la vuelta por aquí. Comienza a las 11. Muchas gracias. ¿Qué hay? ¿Qué salió?
Muchísimas gracias. Voy a seguir aquí. Tengo que ir a la clase de las piernas. Te veo ahorita Está actualizando. ¿Ah, sí? Igual ¿Cómo que anda perdida? Sí, yo conocí hace poco, vino un escritor que hace, no, poco no, sí, 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 me acuerdo, somos amigos de carnavales y todo. Creo que ya no me queda memoria. Él sigue. Y sigue grabando.